en el corazón latente de la urbe, donde el pulso citadino jamás decrecía, donde el asfalto ardía bajo la implacable inclemencia de un sol perpetuo, se gestaba un encuentro que desafiaría toda lógica. Allí, entre los intrincados laberintos de las callejuelas y el incesante clamor de la multitud, la modesta existencia de una jovencita, apenas una silueta diminuta que subsistía con la tenacidad de la maleza urbana, se entrelazó de manera insospechada con el destino de un próspero y enigmático magnate. Él, un hombre forjado en la opulencia y el control, sumergido en la momentánea frustración que le causaba la inesperada avería de su suntuoso vehículo. Un bólido reluciente que contrastaba cruelmente con el entorno. Jamás imaginó que aquella frágil figura infantil, de semblante delgado y mirada extrañamente vivaz, albergaba en su interior una revelación de magnitudes insospechadas. No era un simple dato, sino un secreto ancestral, un arcano dormido en las profundidades del tiempo, capaz de sacudir hasta los cimientos la estructura inquebrantable de su vida, transformándola de una manera tan profunda como irreversible. Aquel encuentro fortuito, lejos de ser una simple y banal casualidad en el torbellino de la metrópolis, se alzaría con el tiempo como el epicentro de un cataclismo emocional, una epifanía desgarradora que desdibujaría las fronteras entre su presente opulento y un pasado sumido en el olvido, desenterrando verdades que habían permanecido sepultadas bajo capas de tiempo, resignación y un silencio autoimpuesto. Para el empresario, un individuo habituado a que su voluntad fuera ley incuestionable, el contratiempo mecánico no era más que una nimia y pasajera molestia. Para la niña, sin embargo, era la imperceptible y silenciosa oportunidad de alterar el curso de dos destinos que hasta entonces corrían paralelos, sin la más mínima posibilidad de cruzarse en el vasto tapiz de la existencia. La jornada, marcada por un calor abrasador que distorsionaba las siluetas sobre el asfalto hirviente, prometía ser una más de esas extensas e indolentes mañanas veraniegas. Pero el destino tenía otros planes, tejidos con hilos invisibles. El aire, denso y opresivo, se aferraba a la piel como un manto pesado, cargando consigo la mezcla inconfundible de aromas que definen una metrópolis en su constante y ruidosa ebullición. Percibíase el agudo matiz de la gasolina recién quemada, un hedor metálico que se mezclaba con el dulzón y punzante rastro de alimentos fritos y carbonizados, emanando de los incontables puestos ambulantes que jalonaban las aceras. Bajo esta sinfonía olfativa, un hálito casi tangible de desesperanza se extendía como una sombra persistente, diluyéndose entre el incesante clamor de los vehículos que avanzaban a duras penas, atrapados en un embotellamiento perpetuo, y los apresurados gritos de los transeúntes que se movían sin pausa, cual autómatas en una danza ancestral de afanes y obligaciones. Las fachadas de los edificios, erosionadas por el tiempo implacable y el descuido indolente, reflejaban una melancolía silenciosa. Sus muros descoloridos contaban historias de vidas pasadas, de sueños olvidados. Mientras tanto, el bullicio cacofónico de las bocinas y el murmullo disperso de conversaciones fragmentadas formaban una sinfonía caótica, el telón de fondo de un drama urbano que se representaba a diario, sin pausa ni interrupción. Los charcos de agua, sucia en los bordes de las banquetas, salpicados de detritos y polvo, reflejaban un cielo plomizo, a pesar del sol cegador, como si la atmósfera misma estuviera impregnada de la resignación de quienes habitaban aquellas calles. Un escenario desolador donde la lucha por la supervivencia, cruda y despiadada, era la única ley imperante, y la dignidad un lujo inalcanzable para la mayoría. Entre el ir y venir incesante de la multitud anónima, que se movía como un río humano sin rumbo aparente, una niña diminuta, de constitución esbelta y con una cabellera enredada que delataba un abandono prolongado, avanzaba descalza por la acera caliente, ajena o quizás resignada, al ardor que le quemaba las plantas de los pies.
Su nombre, Lupita, era tan frágil y etéreo como su apariencia, y apenas había cumplido los 11 años de edad, aunque su mirada, profunda y penetrante, reflejaba una sabiduría forjada en la adversidad más cruda, una madurez precoz que no correspondía a sus tiernos años. Sus ropas, gastadas hasta la transparencia y rasgadas por los bordes, eran el testimonio mudo de una existencia marcada por la penuria más abyecta, un lienzo andrajoso de pobreza y carencias. Sus pequeñas manos, ennegrecidas por la suciedad acumulada de innumerables días en la calle, contrastaban, sin embargo, con la pureza inquebrantable de su espíritu indomable, una luz que se negaba a extinguirse. Sin embargo, lo que verdaderamente cautivaba y se grababa en la memoria de quien la observaba con atención eran sus ojos. Poseían un brillo inusitado, una vivacidad que trascendía su condición, sugiriendo una búsqueda constante, una incansable indagación de algo que le había sido arrebatado en un pasado nebuloso, o quizá una huida perpetua de alguna amenaza invisible que la acechaba, como una sombra perpetua, en los recovecos oscuros de su precario y desolador mundo. En cada parpadeo, una historia de resiliencia y un anhelo de algo más. Recuerda apoyar nuestro canal Grietas ENEL Corazón para no perderte las próximas historias que te conmoverán. Lupita portaba consigo una vetusta caja de cartón, su único patrimonio y su precaria fuente de sustento, un universo en miniatura de su frágil economía. En su interior, ofrecía con una voz apenas audible, un murmullo que se perdía en el estruendo de la ciudad, chicles de variados sabores, desde menta hasta fresa, envueltos en papeles arrugados, encendedores desgastados por el uso constante, sus chispas ya débiles, y pequeñas pastillas de menta que prometían, con una ironía cruel, un aliento fresco en un ambiente saturado de olores. Su rutina diaria, monótona en su extenuante repetición, la llevaba a detenerse en cada semáforo, su figura diminuta casi imperceptible entre la mole de vehículos. Extendía su humilde mercancía a los conductores que esperaban impacientes el cambio de luz, sus rostros reflejando la prisa y el hartazgo. Algunos, con un simple y cortante gesto de cabeza, declinaban su oferta, sus rostros impasibles reflejando una indiferencia fría y calculada, como si Lupita fuera parte del paisaje inanimado. Otros, ensimismados en sus propios pensamientos o absortos en las pantallas luminosas de sus teléfonos, ni siquiera la dignaban con una mirada, como si su presencia fuera tan insignificante como el polvo que se levantaba de la calle. En contadas ocasiones, y solo por un milagro de compasión que rompía la monotonía de la apatía, algún alma caritativa le compraba algo, un gesto fugaz de humanidad. Pero la mayoría se limitaba a arrojarle una moneda sin pronunciar palabra alguna, como si ella fuera una simple molestia, un elemento insignificante del paisaje urbano, o una sombra pasajera que no merecía ser reconocida como un ser humano con dignidad inherente y sueños, por precarios que fueran. Había transcurrido un lapso considerable en ese mismo punto de la intersección, bajo la inclemencia incansable del sol y el incesante bullicio citadino, cuando de súbito un vehículo de lujo, imponente en su diseño y reluciente bajo los rayos solares, se detuvo de manera abrupta justo frente a ella, rompiendo la monótona cadencia del tráfico. No era un automóvil común. Su monumental tamaño, su acabado negro azabache que absorbía la luz del día y su brillo resplandeciente lo distinguían con autoridad suprema de la masa anónima de vehículos que circulaban por la avenida. Una ostentación de poder sobre ruedas. Era un símbolo inequívoco de estatus social y opulencia desmedida. Sin embargo, en ese preciso instante, una densa columna de humo blanquecino, con un olor acre a quemado, emergía de su capó abierto, delatando una falla mecánica inoportuna en el motor, una imperfección en la máquina perfecta que desdibujaba su majestuosidad. El conductor, un caballero ataviado con un traje impecable de corte exquisito, que contrastaba con el entorno caótico y polvoriento de la calle,
Descendió del coche, visiblemente contrariado, con una expresión de descontento que revelaba su escasa costumbre a que las cosas no funcionaran conforme a su voluntad. Era evidente que poseía una fortuna considerable, pues tan solo el costo de sus zapatos, de un lustre impecable que reflejaba el sol, habría bastado para que Lupita se alimentara durante todo un mes, o quizá más, una cifra astronómica para su precaria realidad. La ironía de la situación era palpable en el aire viciado. A pesar de la evidente y abismal disparidad social que los separaba, y de la aura de poder y autoridad que irradiaba el hombre, Lupita no sintió el menor atisbo de temor o intimidación. Su vida en las calles, donde la supervivencia dependía de la interacción constante y sin prejuicios con todo tipo de personas, la había habituado a entablar conversación con cualquiera, sin importar su estatus social o su apariencia imponente. Con la audacia inocente que solo los niños, ajenos a las convenciones adultas, poseen, inquirió con desparpajo, su voz infantil resonando con una claridad sorprendente en el ruidoso ambiente, rompiendo el silencio tenso que se había apoderado del hombre, un silencio cargado de frustración. Se le descompuso. El caballero, sobresaltado por la franqueza de la pequeña, una cualidad inusitada en su exclusivo círculo social, giró sobre sus talones con una expresión de asombro que no pudo disimular. Asintió con un movimiento parco de cabeza, su ceño aún fruncido por la irritación. Parece que el motor se sobrecalentó. Lupita, con una convicción que no se esperaba de su corta edad y su aspecto vulnerable, insistió con una seguridad inesperada, una certeza que desarmó al magnate. Le puedo ayudar si lo desea. Mi amigo del taller está muy cerca de aquí. La mirada del hombre se posó en ella, una mezcla de incredulidad y una curiosidad creciente comenzando a asomar en sus ojos acostumbrados a la indiferencia. Recuerda apoyar nuestro canal Grietas EL Corazón para no perderte las próximas historias que te conmoverán. Él la observó con cierta incredulidad, una sonrisa apenas esbozada en sus labios, sin disimular el matiz de broma en su tono. Tú sabes de coches. Lupita, lejos de sentirse ofendida por la implícita duda, respondió con una sonrisa genuina que reveló sus dientes ligeramente torcidos, pero que era portadora de una honestidad desarmante y refrescante, más o menos. Luego añadió, con una sencillez que lo desarmó por completo, una franqueza que no encontraba en su mundo. A veces le asisto a Don Chui en su taller, el que está a la vuelta. Si gusta, le echo un vistazo mientras usted contacta a alguien que venga por usted o su auto. Fernando, que era el nombre de aquel hombre de negocios, titubeó. Algo en la niña, una cualidad inasible e inexplicable, lo persuadió a permanecer allí, a confiar en su inusual oferta, una propuesta que en otras circunstancias habría desdeñado. Era como si su presencia le evocara a alguien, una sombra difusa y escurridiza de un recuerdo lejano, aunque no lograba discernir por qué razón, ni a quién, se aferraba esa sensación. La impresión era extraña, casi sobrenatural, como si un hilo invisible conectara el presente con un pasado olvidado. Finalmente, con un suspiro de resignación que disipó su irritación y una curiosidad creciente que lo impulsó, abrió el capó del vehículo, liberando una bocanada de aire caliente y vapor, y se hizo a un lado, cediéndole el espacio con un gesto de aceptación silenciosa. Lupita se aproximó sin vacilar, introdujo la cabeza en el compartimento del motor con una sorprendente desenvoltura, y con una pericia inusual para su edad, revisó algunas mangueras con manos expertas. Con una seguridad inquebrantable, digna de un mecánico experimentado que había dedicado años a desentrañar los secretos de los motores, Lupita sentenció con voz clara y concisa: «Es la manguera del radiador, está suelta, por eso ha expulsado agua. Si desea, le traigo una botellita para rellenar mientras llega el mecánico y la aprieta bien». Fernando la contempló. Su asombro era aún mayor de lo que su semblante, habituado a la compostura y el control emocional,
deseaba manifestar. La niña, con una agilidad sorprendente para su diminuto tamaño, corrió hacia una tiendita cercana, una bodega atestada de productos y sombras, solicitó una botella de agua fresca y regresó trotando con presteza, el líquido transparente rebotando en el envase de plástico con cada paso. Durante el trayecto de regreso, estuvo a punto de tropezar con una irregularidad del asfalto, una grieta traicionera, pero con un equilibrio asombroso no soltó la botella ni la sonrisa que iluminaba su rostro, una sonrisa que parecía ajena a las vicisitudes de su vida, una luz en la oscuridad. Mientras llenaban el tanque de agua del radiador, un acto que los unía momentáneamente en una tarea común, él le preguntó con una suavidad que rara vez empleaba, su voz casi un murmullo que se perdía en el murmullo de la calle. ¿Cómo te llamas? Lupita, respondió ella, con la misma sencillez y franqueza, y luego, con la curiosidad inherente a su edad, una chispa de interacción genuina. ¿Y usted? Fernando, contestó él, una leve y sincera sonrisa aflorando en sus labios, una rareza en su expresión habitualmente seria. Luego, la niña, con esa candidez que desarmaba cualquier barrera y abría puertas insospechadas, preguntó, señalando con su pequeña mano el automóvil lujoso que aún humeaba. ¿Y por qué conduce un automóvil tan elegante por aquí? Aquí roban. Fernando rió, una risa auténtica y liberadora, la primera que brotaba con esa espontaneidad de su garganta en días, o quizás semanas, un eco de una alegría casi olvidada. Hacía tiempo que permanecía recluido en su hermético mundo de oficinas suntuosas, rodeado de cifras abstractas, acuerdos millonarios y una soledad opresiva que lo asfixiaba lentamente, carcomiendo su espíritu. No conseguía explicarse qué hacía en esa parte de la urbe, un área tan ajena a su habitual recorrido, tan distante de sus rutas preestablecidas. Simplemente había tomado una ruta inusual después de depositar flores en el cementerio, una rutina dominical que había mantenido con una disciplina casi religiosa desde el reciente fallecimiento de su esposa, una relación que, cabe destacar, estuvo marcada por una profunda distancia emocional, incluso en vida, una unión más por convención social que por auténtico afecto o pasión. Su risa, liberadora y genuina, resonó en el ambiente ruidoso, sorprendiéndolo a él mismo por su inusitada naturalidad, un recordatorio de que aún existía la capacidad de la alegría. Recuerda apoyar nuestro canal Grietas EL Corazón para no perderte las próximas historias que te conmoverán. Durante la conversación, que fluyó con una ligereza inesperada para Fernando, una brisa fresca en su monótona existencia, él reparó en un detalle minúsculo, apenas perceptible, que, sin embargo, resultaría ser de una trascendencia abrumadora. Lupita alzó una de sus manitas, ennegrecida por la suciedad acumulada de la calle, pero delicada en su gesto, para secarse el sudor de la frente, que perlaba bajo el sol implacable, goteando sobre sus cejas. Fue en ese preciso instante, un momento suspendido en el tiempo, cuando lo vio, un pequeño anillo dorado, con una diminuta piedra azul incrustada en el centro, exhibiendo un diseño sumamente peculiar, casi único en su singularidad. Aquello no podía ser una mera coincidencia, una casualidad sin significado en el gran esquema de las cosas. Ese anillo, él lo conocía a la perfección, con una intimidad que le oprimió el pecho con una punzada aguda. Se lo había obsequiado a Claudia muchos años atrás, en aquellos tiempos remotos en los que compartían sus vidas y la felicidad los envolvía como un aura inquebrantable, una burbuja de dicha. Lo había encargado confeccionar especialmente, con una inscripción grabada en su interior, un secreto compartido que garantizaba, con absoluta certeza, que ninguna otra persona en el mundo podría poseer uno idéntico, una réplica exacta. Un escalofrío helado le recorrió la espalda, premonitorio de la tormenta emocional que se avecinaba, una tormenta que amenazaba con desordenar su vida. ¿Dónde conseguiste ese anillo?
preguntó de súbito Fernando, su tono de voz adquiriendo una extraña resonancia, una mezcla de asombro y urgencia que no pudo disimular, una nota de desesperación. Lupita, como si de pronto el miedo la invadiera, o la cautela de quien guarda un tesoro, bajó la mano con celeridad, el gesto instintivo de quien oculta algo preciado. Sus ojos, antes tan vivaces y curiosos, se posaron en el anillo, luego en Fernando, una expresión de recelo cruzando su rostro infantil, una sombra de desconfianza. Siempre lo he tenido. Mi mamá me lo dejó, murmuró, su voz apenas audible, un hilo de sonido que se perdía en el bullicio incesante de la calle. Fernando sintió un golpe seco en el pecho, una punzada aguda que lo dejó sin aliento, como si el aire le hubiera sido arrebatado de los pulmones, dejándolo sin oxígeno. Claudia podría ser ella la conexión, el eslabón perdido. No, aquello era imposible, una quimera de su imaginación atormentada, una fantasía improbable. No había sabido nada de ella desde hacía años. Se habían separado sin demasiadas explicaciones, una ruptura abrupta y silenciosa que dejó un vacío. Ella simplemente se había marchado un día, desvaneciéndose de su vida sin dejar rastro, como una sombra que se disuelve en la oscuridad, sin una palabra de despedida, sin una explicación, sin un porqué. Nunca más volviste a tener noticias suyas. Tu mamá, ¿cómo se llamaba?, insistió Fernando, esforzándose por mantener la calma en su voz, aunque por dentro un torbellino de emociones lo consumía, amenazando con desbordarse en un caudal incontrolable. La esperanza, o quizás la locura, comenzaba a apoderarse de sus pensamientos, tejiendo una red de posibilidades. Lupita titubeó. En ocasiones, cuando alguien inquiría sobre su madre, solía cambiarle el nombre por precaución. Una lección aprendida en la calle, donde la vulnerabilidad era una condena implacable y la verdad un lujo que no siempre se podía permitir. Pero esta vez, algo en su fuero interno, una corazonada o una intuición inexplicable, le indicó que podía decir la verdad, que aquel hombre, a pesar de su opulencia y su aire de autoridad, transmitía una confianza inusual, un atisbo de bondad genuina que la alentaba a abrirse, a derribar sus muros. Claudia Ramírez, pronunció finalmente, el nombre saliendo de sus labios como una revelación, un eco del pasado que resurgía para sacudir el presente y desordenar todo lo conocido. Fernando se quedó helado, petrificado, como una estatua de sal. El corazón le latía con una intensidad que amenazaba con salírsele del pecho, un tamborileo violento que resonaba en sus oídos, ensordeciendo el mundo exterior. No podía ser una simple casualidad, no podía ser un anillo similar. Aquello era ella y el destino manifestándose. Recuerda apoyar nuestro canal Grietas ENEL Corazón para no perderte las próximas historias que te conmoverán. No podía ser que justo ese día, en medio de una calle desolada y olvidada por la fortuna, donde la miseria se palpaba en cada esquina, se cruzara con una niña humilde, de aspecto descuidado y diminuta estatura, que portaba en su dedo un anillo idéntico al de Claudia, el mismo que él había encargado confeccionar con tanto esmero y amor. La mera idea de tal coincidencia era absurda, una burla del destino. ¿Tienes alguna fotografía de ella?, preguntó Fernando, su voz quebrada por la emoción contenida, casi inaudible, apenas un susurro que se perdía en el bullicio circundante. La desesperación se cernía sobre él, una mezcla abrumadora de anhelo y un temor paralizante ante la verdad inminente, una verdad que sentía que cambiaría su vida para siempre. Lupita introdujo la mano en su vetusta caja de cartón, con la lentitud pausada de quien desentierra un tesoro invaluable, y extrajo una estampa vieja, cuyas esquinas estaban dobladas y gastadas por el tiempo, testimonio mudo de su constante manipulación y del afecto con el que era conservada. Era el retrato de una mujer sonriente, con el cabello largo y suelto que caía en cascada sobre sus hombros, enmarcando un rostro que él conocía tan bien. Los ojos, grandes y expresivos, irradiaban una luz particular,
un brillo que recordaba la alegría, y una boca que adoptaba la delicada forma de una luna creciente, una sonrisa que él había creído haber borrado de su memoria, pero que ahora se presentaba vívida ante él. Era ella. Fernando la reconoció de inmediato, con una claridad lacerante que lo golpeó como un rayo, una descarga eléctrica que sacudió su alma. Claudia, la mujer que le había desgarrado el corazón sin previo aviso, la que nunca volvió a llamarlo, aquella que él había creído que había optado por olvidarlo para siempre, borrándolo de su memoria y de su vida sin dejar rastro. Y ahora esa niña, con su rostro ennegrecido por la suciedad de las calles, sus ropas gastadas y su voz valiente, le decía que era su hija, o algo tan extraordinariamente parecido que el mundo de Fernando se tambaleaba sobre sus cimientos, amenazando con derrumbarse en un abismo de incertidumbre. Pero Claudia había fallecido, ¿o no? Porque entonces esa niña poseía el anillo. ¿Por qué llevaba consigo su fotografía tan gastada y querida, casi una reliquia? ¿Por qué sus ojos eran un reflejo tan exacto de los de Claudia? Un espejo inmaculado de un pasado que creía sepultado bajo toneladas de tiempo y olvido. Las interrogantes se agolpaban en su mente, un torbellino incesante de dudas y contradicciones que lo arrastraban a un abismo de incertidumbre, un caos emocional que lo desorientaba. El tráfico, que hasta ese momento había permanecido inerte, un mar de metal detenido bajo el sol abrasador, comenzó a moverse de nuevo, reanudando su incesante fluir, su cacofonía habitual de motores y bocinas, volviendo a su ritmo frenético. Pero Fernando ya no lograba ver nada más a su alrededor. El mundo exterior se había vuelto borroso, insignificante, un telón de fondo sin sentido. Solo podía observar a esa niña, Lupita, su pequeña figura inmóvil en su visión, con un millón de interrogantes agolpándose en su mente y una única, inquebrantable certeza. Aquel encuentro, bajo ningún concepto, era una mera casualidad o un simple capricho del destino. Era el destino mismo, una fuerza poderosa e ineludible que lo había arrastrado hasta allí, a ese rincón olvidado de la ciudad, para desenterrar una verdad largamente oculta, un secreto que clamaba por ser revelado. La imagen de Claudia y la niña se fusionaban en su pensamiento, una revelación que lo dejó sin aliento, como si le hubieran vaciado los pulmones. Se subió al coche de forma autómata, sus movimientos mecánicos, encendió el motor y se perdió en el tráfico, pero su mente ya no estaba en la carretera. Viajaba a un pasado que se negaba a permanecer enterrado, un pasado que había regresado con el rostro inocente de una niña. Recuerda apoyar nuestro canal Grietas ENEL Corazón para no perderte las próximas historias que te conmoverán. Fernando continuó su trayecto al volante, la mirada perdida en un punto lejano, más allá del parabrisas, en un limbo de pensamientos turbulentos que se agitaban sin cesar en su mente. El ajetreo incesante del tráfico, el constante claxon de los coches y el bullicio cacofónico de la ciudad seguían su rutina caótica, indiferentes a su tormento interior, pero él no escuchaba nada. Sus oídos parecían sordos al mundo exterior. Solo lograba visualizar una imagen recurrente, persistente en su mente como una obsesión. El semblante diminuto y valiente de Lupita, el brillo tenue del anillo dorado en su pequeña mano ennegrecida, y la fotografía vetusta que ella le había mostrado, cuyo papel descolorido encerraba un eco inconfundible del pasado. Era Claudia, no albergaba la menor duda, ni siquiera intentando fabricarse una explicación alternativa, por descabellada que fuera, para desterrar los pensamientos que consideraba disparatados y perturbadores, podía negar la abrumadora evidencia que se presentaba ante sus ojos y su corazón. Era ella, o al menos, una parte intrínseca de ella, resurgiendo del olvido en la forma vivaz de una niña, un fantasma del pasado que se negaba a descansar. La certidumbre se le clavaba en el alma, implacable. Se estacionó en el garaje de su domicilio de forma autómata, sin percatarse siquiera del acto,
como si su cuerpo funcionara por inercia mientras su mente vagaba en un laberinto de recuerdos y dudas que lo asediaban. Descendió del coche y se dirigió directamente a su oficina, un santuario de orden y lujo, cerrando la puerta tras sí con un golpe sordo que resonó en el silencio impecable de la estancia, rompiendo la quietud. Permaneció de pie en el centro de la habitación, inmóvil como una estatua de mármol, sus ojos recorriendo los estantes repletos de volúmenes pulcramente ordenados, el escritorio impoluto y el sillón de cuero, donde solía refugiarse en las noches para entregarse a la lectura, evadiéndose del vacío opresivo de su existencia. Todo se encontraba tal como siempre, inmutable, un reflejo de su control sobre su mundo material, pero una sensación de quebranto lo invadía por dentro, como si algo esencial se hubiera roto en su interior, un quiebre irreparable que desdibujaba a la perfección de su mundo exterior. El orden impoluto de su entorno contrastaba con el caos tumultuoso de sus pensamientos, una tormenta que se desataba en su alma, desordenando cada fibra de su ser. Abrió el cajón más antiguo que poseía en su escritorio, uno que no había tocado en años, sellado por el tiempo y el olvido, como una cápsula inalterada del pasado. Con manos temblorosas que delataban la agitación de su espíritu, comenzó a extraer papeles amarillentos por la pátina del tiempo, sobres sellados que nunca habían sido abiertos, fotografías en blanco y negro descoloridas por la luz y la humedad, y facturas obsoletas de transacciones olvidadas. Su búsqueda, impulsada por una necesidad imperiosa de respuestas que lo quemaba por dentro, continuó con una urgencia creciente hasta que dio con una pequeña caja de madera, tallada con esmero, que él mismo había guardado hacía años, como un cofre de tesoros. Dentro de ella yacían objetos insignificantes para el mundo exterior, pero invaluables para él. Una pulsera rota, una cadena sin dije que prometía una historia inconclusa y una fotografía doblada, cuya imagen se resistía a borrarse de su memoria, impresa a fuego en su mente. Era un retrato suyo junto a Claudia, en una playa lejana, abrazados bajo la brisa marina que acariciaba sus cabellos, ambos jóvenes y sonrientes, un recuerdo de una felicidad perdida. Ella llevaba puesto el mismo anillo, el que ahora adornaba la mano de Lupita. Recuerda apoyar nuestro canal Grietas ENEL Corazón para no perderte las próximas historias que te conmoverán. Lo observó durante varios segundos, la imagen de Claudia, tan viva en sus recuerdos, tan inalcanzable en la realidad presente. Era como si a través de esa fotografía pudiera desentrañar el intrincado misterio que se cernía sobre él, un velo que el tiempo y la distancia habían tejido con hilos de silencio y ausencia. La sonrisa de Claudia en la foto le hablaba de un pasado idílico, de un amor que había sido verdadero y profundo, un vínculo puro que trascendía las convenciones, pero que había terminado de forma abrupta e inexplicable, sin un adiós ni un porqué. Se sentó pesadamente en su silla de cuero, encendió su laptop y tecleó el nombre completo, Claudia Ramírez López, en el buscador, con la esperanza de encontrar una respuesta en el vasto universo digital. Una avalancha de resultados apareció en la pantalla. Perfiles antiguos de redes sociales que ya no usaba, documentos perdidos en blogs desconocidos, uno que otro anuncio donde su nombre no tenía ninguna relación, nada concluyente que arrojara luz sobre su paradero o su destino. Era como si Claudia se hubiera desvanecido, borrada del mundo digital y del real, sin dejar un rastro tangible de su existencia. Probó con su segundo apellido, luego con diferentes combinaciones, nombres de familiares que recordaba vagamente de aquel tiempo compartido, pero la búsqueda arrojó el mismo resultado, una ausencia rotunda de información, un silencio sepulcral en el vasto universo de la red. Ni una sola pista reciente que arrojara luz sobre su paradero, un rastro que le indicara si estaba viva o muerta, feliz o desgraciada. La frustración lo invadió, un nudo apretado en el estómago que le impedía respirar con normalidad, un dolor sordo que lo consumía.
Decidió entonces escribirle a Arturo, un amigo de confianza que conocía desde sus días universitarios, un confidente leal que siempre había estado a su lado en los momentos difíciles. Arturo trabajaba en un área gubernamental que le otorgaba acceso privilegiado a los registros civiles, una herramienta poderosa en su búsqueda desesperada, un atajo a la verdad. Le solicitó con urgencia contenida que investigara si Claudia seguía con vida o si existía algún registro de defunción a su nombre, esperando una respuesta que cambiara todo. No le proporcionó detalles, simplemente le aseguró que se trataba de un asunto de suma importancia, una cuestión de vida o muerte para él, una revelación que no podía esperar. Transcurrieron 3 horas interminables, en las que Fernando permaneció inmóvil, absorto en sus pensamientos, su mente un torbellino incesante de especulaciones y temores que lo asediaban. Los ojos fijos en la pantalla apagada de su computadora, un espejo de su propia desesperación y vacío. Otras veces su mirada se perdía en la inmensidad de la ventana, contemplando el paisaje urbano que se extendía indiferente ante su tormento, como si el mundo continuara sin él. No pronunciaba palabra, ni realizaba el menor movimiento, su cuerpo petrificado por la incertidumbre que lo carcomía. Su cabeza, como un torbellino incesante, giraba sin cesar, intentando procesar la información, reconstruir los fragmentos de un rompecabezas incompleto que se desmoronaba en sus manos. De súbito, su teléfono celular sonó, rompiendo el silencio opresivo que lo rodeaba con una vibración estridente. Era un mensaje de voz de Arturo, un atisbo de esperanza, o quizás de condena, una puerta que se abría a una verdad ineludible. Se lo había enviado de esa forma porque no se atrevió a plasmarlo por escrito. La gravedad de la noticia requería la entonación de la voz, la solemnidad del mensaje oral, una carga emocional que las palabras escritas no podían contener. Recuerda apoyar nuestro canal Grietas ENEL Corazón para no perderte las próximas historias que te conmoverán. Fernando, comenzó la voz de Arturo, grave y solemne, cargada de una pesadumbre inconfundible. Sí aparece como fallecida hace 5 años. El sistema me indica que murió en un hospital general. No hay detalles en el acta. Está marcada como confidencial. No sé por qué no especifica la causa de su muerte, ni si alguien reclamó el cuerpo. Eso sí, no aparece ningún familiar registrado, solo hay una dirección antigua, una que ya no existe. Lo siento, compadre. El mensaje terminó, dejando un eco doloroso en la memoria de Fernando, una resonancia que se clavó en su alma. Él no respondió, colgó el teléfono y se quedó ahí, la mirada fija en el suelo, como si éste pudiera ofrecerle alguna respuesta, algún consuelo a su dolor desgarrador. Claudia estaba muerta. No era una mera idea, no era un rumor infundado, era una realidad innegable, un hecho cruel que se negaba a aceptar, una verdad que lo golpeaba con la fuerza de un huracán. Se había ido y él no se había enterado de nada. Nadie le había avisado, nadie lo había buscado, nadie le había dicho que ella estaba enferma, que estaba sola, nada, porque Claudia musitó en voz baja, casi sin darse cuenta de que sus palabras flotaban en el aire, fantasmas de un amor perdido, un lamento silencioso que escapaba de su pecho oprimido. La culpa y el arrepentimiento empezaron a carcomerle el alma, como un veneno lento y corrosivo. Se levantó de golpe, la pena y la confusión impulsándolo a dirigirse al salón. Abrió la vitrina donde resguardaba sus botellas de licor, un santuario de lujo y olvido, y se sirvió un trago sin pensarlo demasiado, sin la premeditación que lo caracterizaba. No había consumido alcohol en meses, desde el día en que su esposa había fallecido, una muerte que, aunque dolorosa, no había desatado en él la misma tormenta emocional que la noticia de Claudia. Pero ahora todo era un enredo incomprensible, un nudo apretado de verdades a medias y mentiras ocultas, un laberinto sin salida. Pensó en su esposa, en la distancia emocional que los había separado, también en el hecho de que ella jamás había sabido de Claudia.
aunque una vez, al ver una fotografía, le preguntó quién era. Él, con una ligereza que ahora le pesaba como una losa de culpa inmensa, simplemente respondió que era una vieja amiga. Pero no fue una amistad cualquiera. Claudia fue el gran amor de su vida, de esos amores que se te clavan en el alma y te marcan para siempre. Aunque pasen los años, aunque el tiempo intente borrarlos, persisten como una cicatriz invisible. De esos amores que, por más que te empeñes en decir que los has olvidado, persisten como una cicatriz invisible, latente bajo la piel, esperando el momento preciso de resurgir de las profundidades de la memoria. La pena y el arrepentimiento lo asaltaron, una avalancha de emociones que lo arrastraba al abismo de la desesperación. Se obligó a sentarse de nuevo, encendió la computadora y buscó una dirección donde pudiera contratar a un investigador privado, uno de buena reputación, con un historial impecable, un profesional discreto y eficaz. No quería dejar este asunto así, en el aire, sin respuestas claras que calmaran su tormento. Tenía que averiguar qué había sucedido, por qué Claudia había desaparecido de esa forma tan enigmática. ¿Por qué una niña como Lupita llevaba ese anillo tan peculiar? ¿Por qué nadie le había avisado nada de su muerte? ¿Por qué se había desvanecido en la soledad? Envió varios correos electrónicos a diferentes agencias de investigación, y las respuestas llegaron con inusitada rapidez, como si el destino mismo conspirara para desvelar la verdad que tanto anhelaba. Escogió al investigador con más experiencia, le proporcionó la escasa información que poseía, el nombre completo de Claudia, el dato del hospital donde había fallecido y la misteriosa aparición de la niña. El investigador le prometió que en 3 días tendría algo concreto, un atisbo de la verdad que comenzaba a vislumbrarse entre las sombras. Recuerda apoyar nuestro canal Grietas ENEL Corazón para no perderte las próximas historias que te conmoverán. Esa noche Fernando no pudo conciliar el sueño. El tormento de sus pensamientos lo mantenía en vela, impidiéndole el descanso. Dio vueltas sin cesar en la cama, la mente en un torbellino incesante de imágenes y preguntas sin respuesta que lo asediaban. Se levantó a caminar por la casa, descalzo, en bata, observando los cuadros que adornaban las paredes con una belleza fría y distante, los muebles de diseño que hablaban de una vida de opulencia y éxito material, el reloj de pared que marcaba el paso inexorable de las horas, indiferente a su angustia existencial. Todo en su vida era hermoso, costoso, impecable en su diseño, un reflejo de su éxito material, pero en ese momento se sentía más solo que nunca, un náufrago en su propia mansión, rodeado de un vacío inmenso. Su esposa había partido hacía meses, víctima de una enfermedad prolongada y silenciosa que la había consumido lentamente. Y aunque su relación no era hostil, la verdad era que ya no se amaban como antes. Hablaban poco, su vínculo era frío, casi por compromiso, una convención social vacía de contenido. Por eso le dolía profundamente que la única mujer que había amado de verdad, con un amor puro y desinteresado que trascendía lo material, hubiera fallecido sin que él lo supiera, sin poder despedirse, sin una última palabra, sin un último adiós. Y ahora esa niña, Lupita, surgía de las sombras como un eco vivaz de ese amor perdido, un recordatorio palpable de lo que fue. ¿Y si era hija de Claudia? ¿Y si era suya, un pedazo de su propio ser que había estado ausente? La idea se le clavó en la mente como una espina, un pensamiento que no podía desechar. Se dirigió al espejo, examinándose con detenimiento, buscando en su propio rostro un rasgo, una señal que lo conectara con la pequeña, un indicio de parentesco. Luego recordó el rostro de Lupita, sus ojos grandes y expresivos, la forma de su boca. Sí, había un parecido, pensó, pero también podía ser producto de su imaginación febril, de la culpa que lo carcomía, de los recuerdos idealizados que uno guarda de un amor pasado, aunque crea haberlo superado. La incertidumbre lo atormentaba, una tortura silenciosa. Pensó en buscarla de nuevo, en indagar más,
dónde vivía, con quién, qué sabía realmente de su madre. Lo que más lo carcomía era esa duda punzante, esa pregunta sin respuesta que le taladraba el alma con una insistencia obsesiva. Si Claudia había muerto sola, ¿quién había cuidado de Lupita durante todo ese tiempo? Y si no era su hija, porque portaba el anillo, el símbolo de un amor perdido. Algo no encajaba, algo estaba mal, profundamente mal, en toda esa historia, una maraña de mentiras y secretos. La lógica se negaba a aceptar las coincidencias, la razón se resistía a la improbabilidad, y la emoción, un torbellino incontrolable, lo impulsaba con fuerza a buscar la verdad. Y Fernando, por primera vez en años, experimentó una necesidad imperiosa que no podía ignorar, una urgencia que lo arrastraba con fuerza arrolladora. Tenía que conocer la verdad sin importar el costo, sin importar lo que revelara, por cruel o desoladora que fuera. No podía permitir que esa niña también desapareciera sin respuestas, sin un rastro, como Claudia se había desvanecido en la oscuridad. Estaba decidido a desenterrar cada secreto, a romper el velo de silencio que había cubierto la vida de la mujer que amó, y la de la niña que ahora se le presentaba como un enigma, una extensión tangible de ese pasado que lo perseguía sin tregua. Recuerda apoyar nuestro canal Grietas EL Corazón para no perderte las próximas historias que te conmoverán. El lunes, a primera hora, Fernando ya estaba despierto, mucho antes de que el sol asomara por el horizonte, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y rosados. No había logrado conciliar el sueño en toda la noche, su mente una vorágine incesante de pensamientos y conjeturas, pero extrañamente tampoco sentía cansancio. Una adrenalina inusual lo mantenía alerta, con los sentidos agudizados. Lo único que anhelaba era recibir el primer informe del investigador, un atisbo de luz en la oscuridad de su ignorancia, una respuesta que pusiera fin a su tormento. Revisaba su teléfono celular cada 5 minutos, con una impaciencia casi infantil, como si con esa acción pudiera acelerar la llegada del mensaje, forzar al tiempo a avanzar más rápido, desafiando las leyes de la física. Exactamente a las 8 en punto, una notificación resonó en el silencio de la habitación, rompiendo la quietud con un sonido que sonó a esperanza. Era él. Necesito que vengas a verme. Tengo algo importante. Dirección adjunta, rezaba el texto, lacónico y directo, pero cargado de un peso que Fernando sintió de inmediato, una premonición de lo que vendría. Sin dudarlo un instante, supo que el momento de la verdad se acercaba y estaba listo para afrontarlo, sin importar cuán doloroso fuera. Fernando no lo pensó 2 veces. Se vistió con presteza, sus movimientos ágiles y decididos, subió a su coche y condujo sin detenerse, con una determinación inquebrantable que lo impulsaba hacia adelante, hasta una zona que, sin ser peligrosa, tampoco destacaba por su belleza o su atractivo, sino por una cruda funcionalidad. Se trataba de un conglomerado de calles donde el gris y el óxido predominaban, una paleta monocromática de desolación, un laberinto de talleres mecánicos ruidosos y locales con vidrios polarizados que daban un aire sombrío al lugar, ocultando sus misterios. Subió unas escaleras de metal desgastadas por el uso y el tiempo, que chirriaban lúgubremente bajo sus pies, y llamó a la puerta con un golpeteo firme, esperando una revelación. El investigador, un hombre de unos 50 años, cuyo rostro, surcado por arrugas profundas, denotaba haber presenciado innumerables situaciones difíciles y haber lidiado con la cruda realidad de la vida, lo recibió con una taza de café humeante en la mano, un gesto de bienvenida en medio de la gravedad. «Pásale, lo que tengo no es definitivo, pero ya empieza a oler raro», le dijo con voz grave, invitándolo a entrar a su humilde santuario de misterios, donde las verdades se desvelaban poco a poco. Fernando se sentó en la silla frente al escritorio, la tensión palpable en sus hombros, su cuerpo rígido por la ansiedad, preparado para cualquier revelación, por cruda que ésta fuera.
Encontré el hospital donde murió Claudia. Efectivamente, estuvo internada unas semanas antes de fallecer. La causa de muerte no está clara. Pusieron complicaciones respiratorias, pero no hay detalles. Lo curioso es que en su historial aparece una nota de alerta. Alguien pidió que no se notificara a ningún contacto externo, que no se intentara contactar a ningún familiar ni pareja. Está firmado por una tal Meche. ¿Te suena? Comenzó el investigador, su voz pausada y metódica, desgranando la información como piezas de un rompecabezas. Fernando negó con la cabeza, su mente intentando rastrear ese nombre desconocido, esa figura que emergía de las sombras para enturbiar aún más el misterio. ¿Y la niña?, prosiguió el investigador, su mirada fija en la de Fernando, anticipando la pregunta que quemaba en el pecho del empresario. Sí hay registros de que Claudia llegó con una niña, pero en las notas la marcaron como no registrada. No hay partida de nacimiento, ni CUP, ni nombre completo, solo decían la menor. Después de la muerte de Claudia, alguien fue por la niña. Otra vez Meche, sentenció con un tono de fastidio, su voz revelando su propia frustración ante la burocracia ciega. Recuerda apoyar nuestro canal Grietas EL Corazón para no perderte las próximas historias que te conmoverán. Dijo que era su tutora. El hospital la dejó ir con ella. No se hizo ninguna verificación. Ni un solo protocolo de seguridad se siguió, concluyó el investigador, un matiz de indignación velada en su voz, una crítica implícita al sistema. Fernando frunció el ceño, el desasosiego invadiéndolo, una punzada de angustia por el destino de Lupita, por la vulnerabilidad de la pequeña en manos de una extraña. ¿Y quién es esa tal Meche?, inquirió, su voz apenas un murmullo, cargada de una mezcla de rabia e incertidumbre, como si el nombre contuviera un veneno. El investigador encendió su computadora y le mostró una fotografía, una imagen cruda y sin adornos que revelaba una realidad desoladora. Era una mujer mayor, de cabello corto y canoso, con una expresión dura y desafiante, marcada por la adversidad y la dureza de la vida. Mercedes Medina, le dicen Doña Meche. Tiene varios antecedentes por uso de menores con fines económicos. En otras palabras, utiliza niños para mendigar, limpiar parabrisas, vender chicles, todo eso. Nunca la han atrapado en algo grande porque siempre se escapa o paga por debajo del agua. Vive en colonias populares, cambiando de casa cada rato. Ahorita hay reportes de que anda por la Candelaria. Fernando sintió una punzada en el estómago, un nudo de preocupación y rabia, un presagio sombrío del peligro que rodeaba a Lupita. ¿Y Claudia cómo terminó en ese hospital?, preguntó Fernando, su voz apenas un hilo, temiendo la respuesta que se avecinaba. El investigador bajó la voz, como si estuvieran rodeados de oídos indiscretos, compartiendo un secreto peligroso que no debía salir de esas cuatro paredes. Claudia vivió los últimos años en un albergue, uno sin registro oficial, un lugar improvisado donde la gente se arrastra a morir, lejos de la vista de todos. Parece que cayó ahí después de perder su trabajo y de que se le acabó el dinero. Estaba sola, nadie la visitaba, nadie la buscaba. Algunas personas del albergue recuerdan que hablaba de un tal Fernando, que era su ex. Decía que quería buscarlo, pero que no sabía cómo, que alguien le había quitado su celular y la tenía vigilada. No hay pruebas contundentes, pero hay testigos que juran que Meche era la que le daba ayuda a cambio de quedarse con la niña cuando ella salía a vender cosas en la calle. Fernando se quedó en silencio, una opresión asfixiante en el pecho, un dolor agudo que le impedía respirar con normalidad, un torbellino de emociones que lo arrastraban. Claudia, sola, pobre, enferma, sin nadie que la auxiliara, mientras él del otro lado de la ciudad cenaba en restaurantes de lujo, sin la más mínima idea del calvario que ella vivía, del infierno por el que atravesaba. La culpa lo asaltó, un peso insoportable que se posó sobre sus hombros, una losa invisible que lo aplastaba. También conseguí una copia de un reporte médico,
continuó el investigador, rompiendo el silencio que había llenado la pequeña oficina. Claudia pidió hablar con alguien antes de morir. Dijo un nombre, Fernando, pero la nota aparece tachada como si alguien la hubiera editado. Esa parte está borrosa, muy sospechoso. Una nueva ola de rabia lo invadió, un ardor que le quemaba las entrañas. ¿Y la niña?, preguntó Fernando, sus ojos ya enrojecidos por la emoción contenida, las lágrimas amenazando con desbordarse. Si la que tú viste es la misma, y todo apunta a que sí, entonces Meche la agarró desde que Claudia murió. No sé si por dinero, por costumbre o por otra razón, pero lo que es claro es que esa niña no le pertenece a ella legalmente. Es más, nadie sabe de quién es. Claudia nunca habló de un padre, o sí, pero nadie la escuchó, nadie quiso indagar, nadie le dio importancia. Recuerda apoyar nuestro canal Grietas ENEL Corazón para no perderte las próximas historias que te conmoverán. Fernando se levantó de golpe. Su furia contenida, una marea hirviente de indignación y desesperación, lo impulsó a caminar de un lado a otro por la pequeña oficina, como un león enjaulado, buscando una salida a su tormento. Estaba furioso, triste, confundido, una amalgama de emociones que lo desgarraban por dentro, un caos en su alma. ¿Cómo nadie me avisó? ¿Cómo dejaron que se muriera así? ¿Cómo es que nadie hizo nada? ¿Por qué la abandonaron a su suerte?, exclamó, su voz apenas un grito ahogado, una explosión de dolor y rabia. El investigador lo miró con seriedad, su rostro reflejando una cruda realidad, la amarga verdad de un mundo indiferente. Porque cuando eres pobre y estás sola, nadie te escucha. Eso pasa todos los días, Fernando. Claudia no fue la primera ni va a ser la última, te lo aseguro. Fernando sintió que la garganta se le cerraba, un nudo amargo que le impedía respirar con normalidad, un sabor a injusticia que lo asfixiaba, una opresión inmensa en el pecho. Recordó el día en que la conoció, la primera vez que sus miradas se cruzaron. Ella trabajaba en una tienda de música, un oasis de sonidos en medio de la ciudad, y él la visitaba con frecuencia en busca de un disco particular que no lograba encontrar en ningún otro lugar. Ella lo atendía con esa sonrisa suave que no requería esfuerzo, una sonrisa que iluminaba su rostro y contagiaba una calma inusitada, una paz que él no encontraba en ninguna otra parte de su vida agitada. Comenzaron a salir sin planearlo, sus sentimientos fluyendo sin complicaciones, sin las ataduras o las expectativas que solían marcar sus otras relaciones, una relación pura y sin pretensiones. Se querían de una forma sencilla y profunda, un amor puro y sin pretensiones, una conexión que trascendía lo superficial. Pero un día ella se fue, sin explicaciones, dejando solo una nota que rezaba: «Lo siento, pero no puedo quedarme». Y él, por orgullo herido o por el dolor abrumador de la separación, nunca la buscó, se conformó con el silencio y la ausencia, aceptando la pérdida sin luchar. Ahora esa decisión lo carcomía, un remordimiento implacable. «Quiero ver a esa mujer». «A Meche», dijo Fernando con los dientes apretados, la voz ronca por la determinación inquebrantable, una resolución que no admitía objeciones. «No es tan fácil. Se esconde, cambia de casa cada rato, usa a los niños como escudos protectores. Pero si quieres, la encontramos», replicó el investigador, un atisbo de preocupación en sus ojos. «Encuéntrala hoy», sentenció Fernando, su voz vibrando con una urgencia ineludible, una orden que no admitía objeciones. El investigador asintió, comprendiendo la determinación en la mirada de su cliente, una promesa tácita de acción. Fernando salió de la oficina con el corazón hecho pedazos, una amalgama de dolor, rabia y desesperación que lo consumía por dentro. Subió a su coche, pero no encendió el motor de inmediato. Permaneció allí, la cabeza recargada en el volante, abrumado por la avalancha de información que había recibido, una marea de revelaciones. Había tantas cosas que no comprendía, tantos detalles que no había sabido, tantos años en los que había vivido en la ignorancia de lo que realmente
había sucedido con Claudia. Y ahora estaba esa niña, Lupita. ¿Quién era en realidad? ¿Qué sabía ella? ¿Podría haber algo más oculto detrás de toda esa maraña de mentiras y secretos? Un estrato aún más profundo de engaño. Una parte de él, impulsada por la esperanza, quería aferrarse a la idea de que era su hija, de que Claudia no lo había olvidado, de que todo había sido un gran malentendido, una trágica equivocación del destino que ahora podía corregirse. Pero otra parte, la más racional y sombría, sabía que la verdad podía ser aún más cruel y desoladora de lo que imaginaba. Un abismo de dolor. Recuerda apoyar nuestro canal Grietas EL Corazón para no perderte las próximas historias que te conmoverán. Y aún así, estaba resuelto, inquebrantable en su determinación, una roca en medio de la tormenta. No iba a dejar este asunto en el aire. No, esta vez se negaba a permitir que Lupita desapareciera tan bien como Claudia, sin que él tuviera las respuestas que tanto anhelaba, sin luchar por ella con cada fibra de su ser. Había cometido ese error una vez, por orgullo o por cobardía, y no se lo perdonaría dos. Tenía que proteger a esa niña, darle la vida que Claudia, quizás, había soñado para ella, una vida digna de ser vivida. La idea se le grabó en el alma, una misión sagrada que lo impulsaba hacia adelante. Fernando regresó a la misma calle, al lugar exacto donde sus ojos se habían posado por primera vez en Lupita, aquel cruce bullicioso donde el destino había tejido su intrincada red, un punto de inflexión. Estacionó su coche en un sitio discretamente oculto, bajo la sombra de un árbol frondoso que ofrecía un respiro del sol, y descendió sin quitarse las gafas oscuras, a pesar de que la mañana, aún temprana, ya anunciaba un calor sofocante, un preludio del mediodía abrasador. Caminó por la acera a paso lento, su mirada escrutando cada rincón, cada rostro, buscando ese semblante menudo y delgado entre la multitud de limpiaparabrisas improvisados, los niños que ofrecían dulces con voces chirriantes y aquellos que pedían limosna en las esquinas, con manos extendidas. Transcurrió una hora, luego otra, y la pequeña no aparecía por ningún lado. Su ausencia se hacía sentir en la calle, un vacío palpable que aumentaba su ansiedad. Se detuvo frente a una tienda de abarrotes, con la fachada descolorida y la cortina medio oxidada, un testimonio silencioso del paso del tiempo y el abandono, y compró una botella de agua fresca. Con un tono de aparente casualidad, intentando disimular su verdadera intención, preguntó al dependiente del mostrador: ¿no ha visto a una niña chaparrita, de cabello alborotado, como de 11 años, que vende chicles por aquí? El hombre, un tanto sorprendido por la pregunta inusual de un cliente tan distinguido, levantó una ceja, su mirada curiosa y un poco recelosa. «La Lupita, dice usted». «Sí, ella viene casi todos los días, pero hoy no ha pasado. A veces la mandan más tarde, la mandan», inquirió Fernando, la intriga despertándose en su interior, un nuevo hilo del misterio, una pieza que encajaba en su rompecabezas. «Sí, con los otros chamaquillos. Una señora es la que los junta, les da sus cajitas y los reparte por zonas. Una señora así como con mala cara, pero que la gente le teme». «¿Qué señora?», insistió Fernando, la voz apenas un murmullo, un hilo de sonido que se perdió en el ambiente saturado de ruidos urbanos. Recuerda apoyar nuestro canal Grietas EL Corazón para no perderte las próximas historias que te conmoverán. Esta profunda historia nos enseña que el amor, la verdad y la intrínseca esencia de la familia pueden encontrarse y florecer en los lugares más inesperados y desolados, trascendiendo no solo los lazos de sangre que tradicionalmente definen los parentescos, sino también las dolorosas cicatrices del tiempo y los errores del pasado. Es un relato de cómo el destino, con su intrincada red, puede desenterrar secretos largamente sepultados, revelando conexiones invisibles que nos unen de formas incomprensibles. La búsqueda de la verdad de Fernando se transformó en una redención personal,
una oportunidad para corregir viejos errores y para ofrecer un futuro de esperanza a una niña que, sin saberlo, era el eco viviente de un amor que creía perdido para siempre. Si esta conmovedora narrativa tocó las fibras más sensibles de tu corazón, si resonó contigo en algún nivel, te invitamos a ser parte activa de nuestra comunidad. Suscríbete ahora mismo a Grietas EL Corazón para descubrir más relatos inspiradores y llenos de significado, donde las emociones más profundas se encuentran con el destino, y cada grieta en el alma revela una nueva luz.